Presentar reservas en los artículos 2, 28 y 50. Adelante, tiene el uso de la palabra. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar 3 reservas. En este caso, comentaré primero la del artículo 2 del dictamen en discusión, con base a una única consideración. El desarrollo institucional de la nueva Fiscalía General debe atender a la necesidad de diseñar un sistema de procuración de justicia de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Faltaba más que no fuera así. En tal sentido, y con el propósito de robustecer y complementar el texto del presente decreto, resaltamos las siguientes notas características en lo relativo a los fines institucionales contenidos en el artículo 2, ya que dichos fines deben de ser claros, precisos, constitucionales y en el marco de las competencias de la Fiscalía. Y lo que se presenta carece de varios aspectos justamente en esta precisión de atribuciones y en consecuencia del propio organismo autónomo. Enumero algunas de las inconsistencias detectadas y las propuestas de modificación. Se plasma un solo principio del sistema procesal penal, aquel de procurar que el culpable no quede impune, dejando a un lado todos los demás que también corresponden al ámbito de sus competencias. 2. Se prevé como fin institucional la disminución de la inseguridad. No nos confundamos, el objetivo del Estado debe ser acabar con la inseguridad, no disminuirla. 3. No se prevé una función principal de la Fiscalía, que es aquella de la persecución de delitos, para hacer efectiva la seguridad pública. No diluyamos, prioricemos. 4. La Fiscalía General de la República no puede garantizar la reparación integral, ya que con base en el artículo 20, apartado C, fracción 4 de la Constitución, es el Ministerio Público a quien compete esta atribución. Y último, 5, no se señala a qué tipo de reparación se hace referencia, aunque se sobreentiende que se hace alusión a la reparación integral del daño. Además, posterior al fin institucional de la reparación integral, se contempla aquel de no repetición de las víctimas. Por ende, debería omitirse la no repetición de las víctimas y mantenerse solamente la reparación del daño. Ahora, en lo que respecta a la reserva al artículo 28 del dictamen en discusión, la primera consideración sería que se expidió el 31 de enero de 2014 la reforma que ordenó la creación de la Fiscalía General de la República. Esta reforma implica una profunda transformación a la arquitectura institucional del órgano responsable de la Procuración de Justicia a nivel federal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, apartado A de la Constitución Política, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía Autónoma. Lo anterior implica que la Fiscalía debe asumir ciertas funciones y atribuciones. Actualmente la persecución penal en México se maneja de manera reactiva, es decir, bajo un sistema de turnos o números de agencias al Ministerio Público les es asignado el trámite de un caso particular y todos sus esfuerzos se enfocan en el mismo hasta que se aplique la salida jurídica de cada caso. Bajo este esquema de trabajo, el Ministerio Público realiza múltiples actividades en torno a un solo caso, sin planificación, sin orientación, lo que se traduce en una pérdida de eficiencia y efectividad en la investigación. Es decir, bajo este esquema, la actuación tradicional de las procuradurías o fiscalías se encuentra marcada por la respuesta a un caso, generalmente aislado, por lo que la institución no tendrá la capacidad de detectar patrones comunes, formas sociales y acciones colectivas de las estructuras de la criminalidad. En consecuencia, este modelo repercute en las cargas de trabajo y en la efectividad y eficiencia de los ministerios públicos.
Segunda, después de la instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio, las procuradurías y fiscalías, tanto locales como federales, ya acumulan importantes niveles de rezago, lo que contribuye en gran medida a perpetuar la impunidad. Del total de casos que llegaron a manos de un ministerio público en 2016, solo fueron determinados 40% en el ámbito local y 52% en el federal. La mayoría de los delitos, como todos lo sabemos, ni siquiera son denunciados. Es por ello que la transición hacia las fiscalías autónomas debe implicar un diseño integral de todas las estructuras de estas instituciones. Entre los problemas que llevaron a transformar el modelo de procuradurías se encuentra precisamente el del Ministerio Público, que se desgasta en cuestiones que no son vitales para el ejercicio de su función. Una de estas funciones que ha venido desempeñando el Ministerio Público pueden ser realizadas por otras autoridades y esto puede abonar a la despresurización de la nueva estructura de la Fiscalía, es decir, reitero, mayor eficiencia y mayor eficacia. Tercera, desde 1929 los ministerios públicos concentran la función de investigación, denuncia e inicio de la acción penal. Esto ha tenido como consecuencia que la autoridad condicione el ejercicio de sus atribuciones. Aunado a esto, las malas interpretaciones de las disposiciones legales y constitucionales han llevado a que en la ausencia de denuncia o querella de la víctima se haga imposible la investigación y persecución del delito, cayendo nuevamente en la impunidad que queremos erradicar. Respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se establece una solución para este tema en su artículo 132, el cual señala entre las obligaciones de los policías la de recibir denuncias. De seguir el esquema que plantea el Código, le permitirá a la policía realizar una función de proximidad incluso con la ciudadanía. También, por último, debe tomarse en cuenta que lo relativo a los delitos electorales, las denuncias se presentan en línea directamente y sin intermediarios, además de que el despliegue ministerial es contrario a las finalidades, facultades y atribuciones que puede y debe tener la Fiscalía. Por otro lado, dado que el Senado interviene en el nombramiento del fiscal electoral y el titular de la Fiscalía es su superior inmediato, es viable que el fiscal electoral presente un informe al fiscal integral y desde luego también a esta soberanía. Por último, en relación al artículo 50, esbozo los siguientes comentarios. El proyecto de decreto que se somete a consideración propone la creación de comisiones especiales de carácter temporal para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, a juicio del fiscal, lo ameriten. Sin embargo, estas comisiones hacen referencia a las comisiones de la verdad, que aunque son muy útiles en muchos casos, pertenecen a medidas que son aplicables en la justicia penal internacional para crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. La justicia transicional es aquella que utilizan los países que dejan atrás periodos de conflicto y de represión. En suma, el apoyo a las medidas de justicia transicional y su puesta en marcha dependerán, entre otras cosas, de múltiples factores, circunstancias y características. Es por ello que resulta necesario limitar su creación para casos especiales que demanden y que justifiquen dicha figura, quedando plena y legítimamente acreditada previo a su aplicación y con absoluta claridad de que se trata de una alternativa y además de carácter extraordinario ex profeso para cada caso justificado. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Vanessa Rubio. En virtud de que fueron ampliamente explicados las reservas de los artículos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión. Con gusto consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las reservas del dictamen que presenta la senadora Vanessa Rubio Márquez de los artículos 2, 28 y 50. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. No se admite a discusión.